Hola a todos y bienvenidos a Ecos del Pasado, Voces de la Historia, donde viajamos a través del tiempo para analizar los momentos que cambiaron el rumbo de la humanidad. El nombre de este nuevo episodio es Caminos de Fuego, Revoluciones que Forjaron el Mundo. Comencemos. Bienvenidos a Ecos del Pasado, Voces de la Historia. En este episodio especial viajaremos a través de 5 momentos clave que sacudieron al mundo: la época victoriana, la revolución industrial, la revolución francesa, el imperialismo y la Primera Guerra Mundial. Soy Jacqueline y me acompaña. Arisbet Maleni. Y Al-Jazeera. Comencemos este recorrido por los ecos del tiempo. Hola Jaciel, me da mucho gusto saludarte. ¿Nos podrías platicar un poco sobre la época victoriana? Claro, Jacqueline. Para esta época nos situamos en el Reino Unido del siglo XIX, cuando la reina Victoria gobernaba desde 1837. En esa época moral estricta hubo avances científicos y expansión del imperio. ¿Y trajo consigo algunas causas y consecuencias? Claro que sí. Una de sus principales causas fue el auge del imperio británico. Otra de sus causas fue la industrialización y las nuevas clases sociales. Entre las consecuencias que trajo este evento fue la desigualdad social, los valores rígidos y la transformación de la vida urbana. Algunos de los principales personajes que participaron en esta época fueron Carlos Darwin, Carlos Dickens y la reina Victoria. Uno de los principales eventos o el más importante fue la publicación del origen de las especies en 1859 de Carlos Darwin. Y dinos, ¿qué tuvo que ver esta época en México? En México en el siglo XVIII estaba marcado por conflictos internos y la llegada de Porfirio Díaz al gobierno. Ya para finalizar esta entrevista, ¿nos podrías dar un dato curioso? Claro que sí. Pues el dato curioso es que se usaban ollas hechas con... La revolución industrial consistió en que la humanidad cambió para siempre cuando nacieron las fábricas. Esto comenzó en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Algunas causas fueron la invención de nuevas tecnologías, exceso de capital, abundancia de trabajadores. Las consecuencias fue el nacimiento del capitalismo moderno, migración masiva a las ciudades y explotación laboral. Algunos personajes principales fue James Watt y Richard. ¿Y me puedes decir qué tuvo que ver México en esta revolución? Pues, ¿qué te diré? En esta revolución México apenas comenzaba su vida como nación independiente. Bueno, y ahora para finalizarlo, ¿nos puedes dar algún dato interesante? Claro que sí. Los niños de 5 años trabajaban hasta las 12 horas diarias en condiciones inhumanas. ¡Wow! ¡Qué interesante lo que hemos escuchado con estos dos periodos! Es hora de tomar una pausa, regresamos en breve. Regresamos con más información de suma importancia. Es hora de hablar sobre la Revolución Francesa. En 1789 el pueblo francés, cansado del hambre y la injusticia, se alzó tras la monarquía. Algunas de las principales causas de la Revolución Francesa fueron la desigualdad social, la crisis económica y las ideas ilustradas. Algunas de las principales consecuencias de este movimiento fueron el fin de la monarquía absoluta, la declaración de los derechos del hombre y la violencia revolucionaria. De los personajes clave en este movimiento fueron Luis XVI, Robespierre y María Antonieta. Algunos de los eventos importantes fue el reinado del terror y la toma de la Bastilla. En México, en este tiempo que se dio este movimiento, ocurría la independencia de México. Fue un poco antes de que iniciara la independencia de México. Y un dato perturbador es que
En ese tiempo Francia abolió los domingos y Los personajes principales fueron Cecil Rhodes y Leopoldo II del Congo. Sus eventos más importantes fueron el reparto de África y guerras del opio. Y dime, ¿en México qué tuvo que ver con la época del imperialismo? Pues, ¿qué te diré? El porfiriato permitió que gran entrada de capital extranjero, aunque la mayoría del pueblo vivía en pobreza. ¿Y algún dato interesante o perturbador que tengas de esta época? Leopoldo II provocó la muerte de más de 10 millones de africanos en el Congo, solo por el caucho. Este sí que fue un dato demasiado perturbador. Tomémonos de nuevo una pausa y veamos qué tema. Ahora vamos con el último tema y el más importante, que es la Primera Guerra Mundial. en 1914 un disparo en Sarajevo desata la guerra más destructiva hasta este momento. Algunas de sus principales causas y consecuencias son las siguientes. Entre sus principales causas está el nacionalismo extremo, las alianzas militares y las tensiones territoriales. Entre sus principales consecuencias están los millones de muertos, la caída de imperios y el Tratado de Versalles en 1919. Entre sus principales personajes más importantes se encuentran el archiduque Francisco Fernando, Woodrow Wilson y Vladimir Lenin. En sus eventos importantes están la batalla de Somme, la Revolución Rusa y el armisticio de 1918. ¿Y me puedes decir, México qué tuvo que ver con la Primera Guerra Mundial o qué impacto logró en él? Pues atravesaba su revolución interna y, aunque no participó en la guerra, la inestabilidad local era brutal. Y ya para finalizar, ahora sí, ¿nos puedes dar un dato curioso sobre esta guerra? En las trincheras, las ratas se comían los cadáveres y vivían junto a los soldados. Estos temas tuvieron un gran impacto en la historia, que nos han causado intriga, ya que algunos tienen unos datos demasiado perturbadores que pues no se ve actualmente, pero que pues cada época, cada guerra tenía como que sus razones para hacerlo.